Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro del taller de animación a la lectura. Había quedado pendiente la vez pasada un fragmento sobre la lectura que les había anunciado. Es del libro Para que no me olvides de Marcela Serrano. Y el fragmento que les quería compartir dice así. Mi abuela me enseñó a leer. Mi abuela me enseñó los libros y me traspasó su amor hacia ellos. No tuve elección. Fue su herencia. Mi abuela me dijo que con los libros yo nunca estaría sola. Me enseñó a cuidar de mis ojos, adueñándome de ellos como el lugar más preciado, el más nítido. Me explicó que si alguna vez me fallasen los oídos no sería tan grave, poco me perdería. Todo lo que valía escuchar se había escrito y lo rescataría con mis ojos. Me dijo que si alguna vez me fallase la voz no sería el fin, recibiría el sonido exterior sin devolverlo y nadie lo echaría en falta menos yo. Estaban las palabras para ser ejecutadas por mis oídos, las que ya estaban concebidas, por mis manos, las que quisiera inventar. Al final, sin mencionar siquiera otras carencias como el olfato o el gusto, mi abuela me dijo que ignorara la sordera y la mudez si llegasen a acometerme, que la única falta total era la ceguera, que cuidara mis ojos. Solo con ellos podría leer. Solo ellos me salvarían de la soledad. Bueno, Marcela Serrano, una escritora chilena. Obviamente que hay muchas lecturas para cada fragmento. A más de uno pensará que el privilegio de los sentidos es algo subjetivo, ¿verdad? Y que hay muchas maneras de leer, aun aquellos que están privados de ver o de oír o de alguno de los sentidos, siempre recupera, balancea los otros, pero era un fragmento que quería leerles porque es un fragmento demasiado fuerte acerca de la lectura. El privilegio que la escritora abre, ¿no? Como que la lectura es lo único que a ella la salva de la soledad. Habíamos abordado el tema de la lectura como compañía, de la lectura como sostén, de la lectura como mi refugio. Por eso no quería dejar de leerles este fragmento, que es un libro maravilloso, porque es mucho más extenso que lo que acabo de leer. También les traje para presentarles El bosque de los libros de Josefina Delgado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un bosque de libros y del bosque y el camino por ese bosque, que era el circuito personal que cada uno debía hacer en esta selección de obras que no sé si pudieron comenzar o ya lo tienen hecho, que me encantaría tener una devolución de ustedes, de poder ver cuál es el camino lector que ya iniciaron hace tiempo o que están iniciando en este momento de cuarentena, que es excelente momento para copiar lecturas y hacer ese camino de lectura personal y también pensado como profesional hacia un camino posible para el aula. También les traje lo que yo les dije, que era el símil Biblia para los especialistas en literatura infantil y juvenil, que es de Marc Soriano, la literatura para niños y jóvenes, que fue traducido por Graciela Montes, una escritora argentina fabulosa.
y estudiosa del tema, y la verdad que hay muchísimos temas que vamos a ir desarrollando. Como verán, esto tiene años y está más que usado ya este pobre libro. Pero bueno, recuerdo cuando lo tuve en mis manos hacía tanto tiempo. Tengo, como todos los lectores, fragmentos, la geografía de cuando inicié a leer este libro. Fue en una clínica haciendo cola para ser atendida en Esquel. Recuerdo bien hasta cómo era el asiento, el lugar. Eso nos pasa a los lectores, ¿no? Cómo asociamos. Fue la primera vez que abrí este libro. Me lo compraba recientemente. Bueno, este libro me encantaría que pudiéramos explorarlo. Es una guía de exploración, valga la redundancia, de los grandes temas de la literatura para niños y para jóvenes. Hoy, del Bosque de los Libros, hay algunos fragmentos que me gustaría compartir para dejarlos como disparadores para elaborar juntos una mirada sobre la lectura y una mirada sobre esto que llamamos el bosque de los libros o el camino lector, ¿no? El camino propio en ese bosque. Ese bosque obviamente está lleno de naturaleza y esa naturaleza tiene infinidad de partículas que no solo son el árbol gigante, sino todas esas pequeñas enredaderas, plantas pequeñas, minúsculas, hongos, restos, troncos, todo lo que uno va encontrando en un bosque. Desde lecturas mínimas que podemos hacer hasta esas obras ejemplares y geniales que sellaron nuestras vidas. Me encantaría saber cuáles son esas obras que cada uno va encontrando, ¿no? Poder abrir este espacio a un espacio interactivo, para poder hacer devoluciones, para poder conversar, que es tan necesario para reflexionar sobre estos temas. Todos los temas, entendamos que todos los temas no están acabados, que se inicia una revisión de esos viejos temas, que se inicia también un balance nuevo de cómo andar el tema de la lectura, cómo vamos a poder seguir después de esta pandemia, mientras sucede la pandemia y después, porque el mundo cambió, nuestra mirada sobre el mundo cambió, nuestros tiempos cambiaron y seguramente en esos tiempos que cambiaron, el lugar de la lectura también cambió. Es importante registrar estas cosas. Para los especialistas es sumamente importante tener información de los lectores. Así que, bueno, les vuelvo a insistir que escriban, que manden mails a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología. Por favor, van a ser bienvenidos y vamos a poder interactuar sobre ello. Hay una introducción en el Bosque de los Libros que habla de que estamos en el tiempo de volver a la lectura, dice la autora. Lectura es un término que se oye en todos los ámbitos donde la educación fracasó, donde corrientes de la pedagogía trataron
trataron de innovar sobre un innegable inmovilismo que atravesaba la escolaridad en todos sus tramos. Súbitamente, esto parecía al menos, se empezaron a producir cortocircuitos. Se los llamó de muchas maneras: incomprensión lectora, ¿se acuerdan? Analfabetismo funcional. Antes ya se habían oído a voces autorizadas, escritores populares, funcionarios de la cultura, profesores de literatura, de buenos colegios, decir que ¿para qué sirve leer el Quijote? Las novelas del siglo XIX son aburridas. Entonces surgieron los tremendismos. La cultura de la imagen atenta contra la formación de un pensamiento abstracto, el libro terminó, los jóvenes lo leen. También comenzaron a tomarse índices de lectura y se comprobó que no todo el mundo leía. Estos tremendismos daban la espalda a una realidad imparable. El avance de las técnicas de la comunicación, la tendencia de la cultura de masas y finalmente el cambio de soporte de la cultura estricta. Allí comenzó otra batalla: tratar a toda costa de recuperar el terreno perdido. Y muchas veces ocurrió que quienes trataron de recuperarlo son aquellos que contribuyeron a que se perdiera. Y bueno, acá abro un paréntesis y a veces digo que sí, que si vamos a hablar, muchos de los que ahuyentan a los niños y a los jóvenes de la lectura son los propios profesores. Y bueno, que me perdonen los colegas, pero a veces en la selección y en la falta de conocimiento acerca de algún tipo de literatura para compartir, que sea más allá, un poco más atractiva o un poco más actual, o en la manera en que nosotros ofrecemos eso, también hace que los jóvenes y los niños no quieran leer. Es necesario entonces recobrar cierto equilibrio, sobre todo no mezclar los puntos de vista al analizar algunos resultados. Hay caminos separados, pero convergentes. Las políticas públicas, educación, bibliotecas, planes de promoción de la lectura, la responsabilidad de las instituciones culturales, aún las privadas, editoriales, medios de comunicación, y la consideración de que una política social debe incluir el acceso a los bienes culturales. En el entrecruzarse de estos caminos cabe este libro, dice. Porque quien lo escribe trabaja desde hace años en políticas públicas de lectura, pero además ha enseñado y escribe, es decir, le cabe la responsabilidad de ponerse en la piel de escritores, productores y lectores. Pero por sobre todo, comenzó a sentir la pasión de la lectura desde muy temprano. Es como lectora, dice Josefina, que va a escribir sobre algo en lo que tiene mucha fe. Y entonces, tomo la primera persona. Creo que la lectura consiste en fabricar una cadena de eslabones muy fuertes. No es una cadena que esclaviza, sino una cadena que libera. Y se construye pasándose de persona en persona los secretos de su solidez. Este libro no es un libro para especialistas, más aún no es un libro con fines didácticos. No voy a ser políticamente correcta, no voy a tratar de quedar bien con otros lectores, aunque me interesa el juicio de muchos de ellos. No voy a decir que me gusta la ciencia ficción cuando desde chica huí de ella, pero en cambio puedo aceptar que la novela policial que me atrajo muy pronto, pero muy pronto, dejó de gustarme. Volvió a tener sentido para mí en las novelas de Patricia Highsmith, que leí cuando todos mis amigos habían pasado por ellas. Probablemente esta rebeldía que defiendo sea la mejor arma del lector.
Por cierto, es que la que me permitió seguir el camino propio cuando estudiaba letras en la universidad y mis compañeras me preguntaban por qué leía a Vladimir Nabokov, que no figuraba en el programa de la materia de ese momento. Así aprendí que hay, como en todo, diferentes clases de lectores. Los que se pliegan a un canon establecido por otros y encuentran una plácida conformidad respetándolo, y ese canon puede llevar a ser el programa de estudio, la lista dominical de bestseller, o la recomendación secreta de algún amigo, y otros, los que me encuentro, que prefieren la persecución azarosa de libros, autores y títulos, guiados más bien por la misteriosa relación que se establece entre ellos. El prólogo sigue y es sumamente interesante, pero tiene que ver, fíjense, con esto que planteamos desde un inicio: el camino propio, la voz propia, la lectura propia, la letra propia. Esto es sumamente importante. De nada sirve copiar un esquema o leer lo que está de moda o leer lo que nos dicen. Hay que leer donde uno se encuentra, y donde uno se encuentra se apasiona, y eso es lo que contagia. Es sumamente importante que ustedes entiendan que el camino es de ustedes. Bueno, vamos a seguir la próxima, vamos a seguir profundizando en el bosque de los libros, en este espacio de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología del municipio de Almirante Brown. Quédate en casa y seguimos con la animación a la lectura el próximo lunes. Hasta pronto.